acá esta imagen un plato ya listo, preparado, aderezado, listo para llegar y comer, y que para comerlo sí hay que calentarlo. Por ejemplo, si yo comprara una conserva de porotos cocidos, una guasilla en cajita, es una conserva que yo puedo o no optar por calentar. O sea, me la puedo comer fría como la puedo comer caliente. Entonces, los productos de la quinta gama, todos deben ser calentados para consumir. ¿Ustedes, más de alguno ha comido alguna vez un alimento de la quinta gama? ¿Ya? Por ejemplo, esas comidas que vienen como listas, ¿ya? Porotos granados, ciertos porotos con rienda que vienen en base de plástico, o comidas como las que están acá abajo, lasaña que ya viene a llegar y calentar, pero para comerla hay que calentarla. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Esta vamos a tener traerlo con aquí? Claro. ¿Ya? Entonces, y aquí hay mezclas de comidas, hay mezclas de alimentos que pueden ser de origen cárnico con vegetales. ¿Ya? Acá ven en esta imagen, ¿cierto? Verduras que están, ¿cierto? Caramelizadas, ¿cierto? Con aceite o están tratadas. ¿Ya? Y la gracia de la quinta gama, a diferencia de las conservas, es que no tienen, ¿cierto?, preservantes, simples conservantes artificiales. ¿Ya? No pueden tener conservantes artificiales, o sea, no tienen, solamente se usan conservantes, si es que los usan, son de origen natural. ¿Ya? Y se conservan refrigerados 2 a 6 meses entre 5 a 8 grados Celsius, y en algunos productos se pueden mantener a 12 grados, pero básicamente se mantienen refrigerados. Listas para consumir, pero requieren un calentamiento previo, ¿ya? Generalmente en horno o en microondas. Mantienen mínimamente modificadas las propiedades de los alimentos durante el periodo de consumo y son de gran calidad, ¿cierto? Y fáciles de consumir. ¿Cuál es el pequeño problema? De repente estos alimentos suelen tener, por un tema de mala cadena de frío a veces, olor al envase plástico en el estómago. Eso es como lo más digamos, problemático que puede tener este tipo de alimentos. Siempre cuando se rompe la cadena de frío, vale decir, no están refrigerados, puede ser que estos alimentos tengan algún peligro en su consumo porque empiezan a producirse procesos. Esta opción tiene que ver con cocer el alimento en una bolsa al vacío, sacándole el oxígeno, que se llama sous vide. De ahí viene la quinta gama. Y esto es del año 1800 más o menos, en que se escribió una cocción lenta a baja temperatura. Es cocinar un alimento a muy baja temperatura usando el vacío. ¿Y cómo se hace esto? En este caso, físicamente. Bueno, ustedes saben que para calentar un alimento en general nosotros llegamos a hervirlo generalmente, y en un ambiente abierto con una cierta presión, eso ocurre más o menos a los 100 grados, ¿cierto? Un poco más, un poco menos, ocurre esa reacción. Pero ¿qué pasa si yo, para no alterar la calidad de un producto, ¿ya?, hago que en una presión, en un ambiente de presión, ¿cierto?, debajo el punto de ebullición, en este caso el agua, y llego, o los productos que tengan agua, y llego a 40, 50 grados, ¿cierto?, con un nivel de presión en que voy a cocinarlo lentamente a una menor temperatura, pero en un ambiente con presión. ¿Y eso qué hace? Hola. ¿Y eso qué hace? Que básicamente el alimento, por ejemplo, se puede hacer por 24 horas de cocción en bolsas herméticas al vacío a temperatura de 60 grados Celsius. El vacío, que va a aumentar la presión y el movimiento de las partículas, hace que el agua sea capaz de ebullir a menos temperatura. De hecho, hay un proceso químico para que ustedes lo sepan, que se usa, por ejemplo, para sacar extractos de planta y sacarle el agua. No podría hervir a 100 grados, rompemos todos los elementos bioactivos que tiene un extracto. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un proceso similar en que se genera un vacío y se hace que el agua se evapore
a 40 grados, a 30 grados sin dañar los productos. El sistema al vacío básicamente lo que hace es aumentar la presión, aumentar el movimiento de las partículas de agua y lograr calentar o cocinar un alimento a menor temperatura sin dañar sus propiedades. ¿Ya? Entonces son cocciones a baja temperatura aumentando la presión. Entonces este caballero en el año 1799, ¿ya? Don Benjamin Thompson, puso en una bolsa prácticamente sin oxígeno una cocción lenta de los alimentos para conservarlos. Y de ahí nació la quinta gama, que se hizo popular ya en años mucho menores, 2 o 3 siglos después. Entonces lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, son alimentos que fueron tratados al vacío, cocinados al vacío y que vienen con mezclas de cosas, ya están abiertos para su consumo. Vienen los platos listos. Sinceramente no muy apetitosos para mí, pero un plato listo para mirar y comer. Entonces, en general, hablamos de 2 generaciones. Pueden haber productos de quinta gama, en este caso en hortalizas, sí, ¿ya? Y que vienen básicamente listas que uno tendría que calentarlas para comérselas, por ejemplo. Y aquí un poco lo que es el vacío, cocinado y todo, betarraga en rodajas y dados. Uno las puede calentar o no, pero en general todos los productos de la quinta gama se deben calentar. Y aquí hay una discusión, por eso les decía, legumbres en base toipac o lentejas y garbanzos, que pueden ser, que están en plástico, que están cocinados, ¿ya? Por ejemplo, mezclados o sazonados, ya llegar y cocinarlos. Hay personas que los consideran conservas y quinta gama a la vez, ¿ya? Pero ahí hay un vacío. Entonces, se lo reitero que es una cosa que en unas partes hablan de los porotos basil, como no se deben cocinar directamente, ya vienen listos para llegar y consumirlo, no se consideran tanto de quinta gama. Estamos llenando el masa del asado. Me ponen cara de ¿puedo pasar? Ya. Voy a explicar las generaciones en un proceso. ¿Ya? Las preguntas uno son todos que son cocidos, bien pasados al vacío con su sabor, ¿ya? Y que pueden durar en temperatura ambiente durante 6 meses desde los envasados. Eso están listos para comer, ¿ya? Y los de la quinta gama, segunda generación, ya pueden durar un poco menos, porque en general en las envases de la segunda generación tienen un líquido, ya tienen un líquido percolado. Los primeros están prácticamente secos, el producto, y los segundos son líquidos. ¿Cómo es el proceso para que lo intentamos? Acá está el esquema de los pasos. Recepción de materia prima, igual para todos los procesos donde se verifica la calidad manométrica de los productos. Se refrigeran antes de su uso. Seleccionan y clasifican y se hace un lavado del producto entero y después se hace la eliminación de lo que no se va a consumir y se deja lo comestible. Se cortan los productos y aquí lo importante. Los que son de vida útil de 7 a 15, esto es una cuarta gama para que veamos la diferencia. En la cuarta gama nosotros pelamos y cortamos la mezcla del producto, se desinfecta, se hace un pesado y se pone un envase de atmósfera modificada. Ya, aquí no hay ningún tratamiento térmico. En la quinta gama, que tenemos la primera y la segunda gama, aquí está, ¿cierto? La quinta gama A y la B. La quinta gama A son productos que están cocidos, cocinados, se hace un pesado y un envasado con condiciones asépticas. Luego, con el envase se hace un tratamiento de pasteurización muy similar a una conserva, se hace un enfriado rápido y después de esto se hace un almacenamiento y refrigeración a temperatura ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Que el tratamiento térmico está controlado y es a alta presión y a baja temperatura. Entonces, en vez de llegar como hacíamos una conserva a 100, 90 grados, acá llegamos como máximo a 60, 40 idealmente, con sistemas de presión. La gama 2, ¿ya? ¿Qué es lo que no tiene? El tratamiento térmico también lo tiene, cocción al vacío, ¿ya? Cocción al vacío, un enfriamiento rápido y un almacenamiento y distribución para su consumo.
En general, estos productos que están como comidas listas para llegar y comer, tienen una duración de 2 a 6 meses. No es mucho lo que duran tampoco. Algunos ejemplos de productos de quinta gama, y aquí están algunos ejemplos. Entonces tenemos zanahorias, ¿cierto?, que están cocidas y envasadas. La máxima flojera de uno, ustedes llegan, lo abren y directo para cocinar o calentar para comer. ¿Ya? Y tienen un tratamiento térmico controlado, cocción al vacío. En el envase ocupan el producto dentro y el envase donde cocinan. ¿Ya? Hay algunas culturas como las chinas inclusive que hacen, por ejemplo, sus preparaciones en bolsa. ¿Ya? Sacan sus pescados, sus carpas del lago, las ponen en bolsa, le ponen agua y el agua tira el oxígeno para afuera y cocinan llenos de agua con el líquido el producto y cocinan así. Y las conservan por un tiempo. ¿Ya? Es una cocina de quinta gama. Entonces cuando los envases están o al vacío, la diferencia en el primero es al vacío y los más antiguos que tenían líquido, agua y no tenían oxígeno, es básicamente, ¿cierto?, aumentar en este caso una cocción a presión. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta aquí, los vegetales los colocan al vacío en esta bolsa y después los cocinan y los guardan. ¿Ya? Vamos a ver un video donde está el tratamiento térmico controlado, cómo es la máquina. ¿Ya? Se preparan según la receta al lugar donde van, y aquí por ejemplo están los pimientos, ¿cierto?, ya condimentados para llegar y comerlo, pero están al vacío, no tienen ningún líquido percolado. Llegar a abrir y servir o cocinar o calentar. En general, es un mercado donde los vegetales no están predominantemente en Chile. Han ido aumentando en algunos casos como productos más bien como una denominación de origen o como un tipo de cocina especial, pero en general no es un producto que esté muy difundido. Y después se calientan o se reconstituyen en un horno convencional o un microondas cuando hay que consumir. ¿Ya? Vamos a ver un video que les voy a mostrar una máquina de vacío. Les lo voy a mostrar para que lo conozcan. Vamos a ponerlo en YouTube. YouTube.com. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces vamos a buscar. Parece que la opción estuvo después. Aviso de utilidad pública. Tengo pajaritos que firmemente. ¿Quién quiere que levante la mano ahora? Dígame ya. Primero levanta la mano y ya listo. Ya. Los traigo el miércoles. Miércoles. No, pues voy, pero es que están demasiado pagos, pero en 2 semanas más voy a tener. Hay una técnica para hacerlos producir más tiempo para que los quieran regalar. Es no cosecharlo y dejarlo que fermenten toda una semana y los cuestiones empiezan a. ¿Y lo alimenta con leche nomás? Con lechecita. Con lechecita. Ya. Entonces, si se dan cuenta, se empaga al vacío. Para dar como elevado del vacío, cuando se baja la tapa, la máquina acciona la bomba. Este tiempo es el tiempo que la bomba está trabajando. Ahí le ponemos 20 segundos para que la bomba vaya succionando. El producto va cargando cuando se acaba el Esta es una máquina de vacío, puede ser carne, cualquier cosa, pero funcionan igual. ¿Ya? Se empaca al vacío y después se coloca a cocinar. Simplemente. Saca todo el oxígeno y abre la tapa. Vamos a ver cómo el producto quedó. Se le sacó todo el oxígeno a la bolsa. ¿Tenés que le echar sal o algo así? Lo cocino lo dejan listo y después lo cocinan. De hecho, hay muchas formas de cocinar como usando la quinta gama. ¿Pero qué le pasa más a ese plástico? No, están hechos. Pues el único tema es que si lo hacen a mucha temperatura o mucho tiempo de almacenamiento en una mala cadena de frío, es que la comida huela un poco al envase. No sé si a alguien le ha pasado cuando comían las lasañas listas,
que tienen como un lejos olor a plástico. Ahora, aquí el tratamiento térmico, al igual que la conserva, es la clave para, ¿cierto?, la elaboración de un buen producto. Ya. Vámonos a hablar de Doña Canola. Importante que hablemos de Doña Canola. ¿Por qué se llama canola y por qué tiene otros nombres? No sé si algo saben de este cultivo. No. Si les muestro esta flor y abeja, ustedes me dirían, es un yuyo, muy parecido. O a la mostacilla, o al Eso se parece más. ya, la canola, su nombre tiene varios nombres, pero ¿cómo se ha conocido a nivel mundial Doña Canola? ¿Y por qué la paso? Porque básicamente tiene un uso industrial y no de cultivo de consumo directo. ¿Ya? La canola, ya, vamos a hablar un poco de la historia. En el año 1970, con un desarrollo que llevaba unas cuantas décadas, en Canadá seleccionaron tanto naturalmente, hay una discusión si naturalmente por radiación gamma, encontraron ecotipos de un cultivo que se llama en todo el mundo como rapeseed o raps, ¿ya? Encontraron ecotipos en Canadá que tenían un ácido menor en el aceite. Siempre sabían que ya en el siglo anterior sabían que la canola era rico en aceite linoleico, oleico, en omega 3 y omega 6, ¿ya? Pero tenía un ácido, la variedad en general un ácido que se llama ácido erúsico, que la hacía incomible por el ser humano, tóxica para el ser humano. En el año 1960 en Canadá, por selección, por mutación, hay toda una discusión. Si se piensa que entre mutación natural o radiación gamma, encontraron ecotipos que no tenían el ácido erúsico, la empezaron a hacer un cruzamiento sin transgenio, un cruzamiento convencional, y se generaron las variedades dentro del RAPS llamada Canadian Oil, con bajo contenido de ácido erúsico, listas para el consumo humano. Y de ahí viene el nombre canola. ¿Ya? Entonces, el nombre canola es porque es básicamente el desarrollo de ecotipos de la especie, raps o rapeseed en inglés, en que tenían bajo ese ácido erúsico y se hacía comestible para el ser humano. Y empezó desde esa época a producirse aceite de canola para el uso del consumo humano. Antes el aceite de canola se usaba para uso industrial, combustible y alimentación animal, donde los animales que lo consumían no tenían problemas con el ácido erúsico. ¿Ya? Entonces el nombre canola en realidad, si lo dicen raps, es un raps que tiene bajo porcentaje de ácido erúsico. Entonces los dos nombres son correctos. ¿Ya? A nivel convencional en el cultivo se usa más el término raps. ¿Qué otro nombre recibía este cultivo anteriormente? El nombre español más antiguo es colza. Ese nombre lo van a encontrar en la bibliografía también del RAPS, colza. ¿Ya? Y la canola era considerada una planta maleza. Y aquí vemos sus principales usos. El primero que ustedes ven ahí son, ¿cierto?, el resto que queda de la semilla y del fruto al ser procesado, que se hacen estos pellets para alimentación animal. Si son ricos en omega 3 y omega 6, ¿a quiénes creen que les dan canola? A los salmoncitos, ¿ya? Y en Chile la producción de canola está más para el lado sur, de hecho cerca de los lugares de producción, para que así el flete sea lo menor posible. ¿Podríamos tener canola en la zona central? La respuesta es sí. ¿Ya? ¿Pero quién se la vende? Exacto. Entonces, tendríamos que tener variedad de producción de aceite, pero no somos como país grandes productores de aceite de canola. De hecho, vamos a ver que el principal razón del cultivo en Chile es la alimentación animal, y los productores en general son 1, 2 o 3, no son muchos, ya relacionados con huertos grandes que tienen en este caso canola. ¿Ya? El aceite de canola oil, como les dije, viene de la elaboración ya en la década del 70, donde salió la patente,
de esta selección de semillas que tenían bajo contenido de ácido hialurónico y tenían todo el potencial para el uso en la agricultura. ¿Cómo se obtiene? ¿Cierto? Por prensa, moliendo, por molienda y por separación de fase. ¿Ya? Es un aceite en este caso, y con, no es como la aceituna en que uno hace una molienda y separación con masa, sino que el aceite de canola es molienda y una extracción química para separar el aceite del producto. ¿Y siempre en frío? Siempre en frío. Es una oleaginosa proveniente de Europa y Asia. Ese es su lugar de origen. ¿Ya? Como les decía, era considerada una maleza. Y la utilización de aceite viene de la época del fines en el 70 se liberó, como les decía, la variedad. Y gracias a Canadá, donde encontraron, por mejoramiento genético convencional, variedades con bajo contenido de ácido hialurónico. Y a partir de fines del 60, 69-70 se empezó a vender el aceite de canola en todo el mundo. ¿Ya? Pero se usaba como combustible para luz, básicamente para farolas, y se usó mucho en la Segunda Guerra Mundial para la industria naval, para todo lo que era la electricidad, en este caso, más que electricidad, las luces, en base a faroles de aceites no comestibles del raps. A nivel mundial, quien más produce es China. Canadá, fíjense, es en 1990. ¿Ya? Siempre considerando que el principal mercado es la alimentación animal y menos la producción de aceite. ¿Ya? Y en general los rendimientos son en promedio de 1.500 kilos por hectárea. ¿Cuánto producimos en Chile? Básicamente estamos como en el promedio de rendimiento, ¿ya? Y en Chile es un cultivo que es así, fluctuante. Aumentó y empezó a disminuir. ¿Por qué razón? Prácticamente en el año del 1990 y comienzo del 2000 prácticamente desapareció la canola. ¿Por qué creen ustedes? Raúl podría saber, yo también lo sé. Es un tema de historia y qué pasa en Chile. ¿Qué le pasó a la industria salmonera a las fines de la década del 90 y el 2000? Ustedes, son las cosas históricas que uno debería saber. ¿Qué entró? Un virus en los salmones y que produjo que prácticamente Puerto Montt se transformara en Muerto Montt. Hicieron una telenovela en el Canal 7 sobre eso. Sí, sobre eso. Sí, ¿cómo que se llama eso? Hace poquito, sí, que tenía que ver con los salmones en Puerto. Los salmones empezaron a desaparecer, a morir. Y empezó a morir la industria salmonera y consecuentemente, si no hay salmones, ¿para qué hay canola? Porque no se producía aceite. Entonces hubo una disminución. Empezó a aumentar esto, ya, y básicamente llegando a como máximo potencialmente en los 80 llegamos a 50.000 hectáreas. Actualmente, voy a mostrarles cifras en 2022, pero tengo las de ahora. En 2022 empezó a subir esto, llegando, o sea, miren, en 2009, perdón, llegando a 26.000. Y actualmente tenemos del orden de 20.000 más o menos. Y se ha mantenido en esa cifra. Porque no son tantos agricultores, sino que son algunos de mucho poder adquisitivo, que no voy a decir porque me decir que cualquier otro gente de política, pero tienen que ver con familias de ciertos partidos políticos de la derecha. En la Fombaer son uno de los principales productores de canola en Chile, ligados a la industria del salmón. Pero ¿por qué les pongo esto? Porque es un cultivo que está empezando a tomar más importancia en la producción de aceite. ¿Ya? Es de fácil almacenamiento y es un cultivo muy rústico. Entonces es una opción hacerlo en ese tiempo. Fíjense aquí en el año 2019, 48.000 y ahora un tremendo bajón actualmente a 20.000. Para que sepan, el virus del salmón se llamaba virus ISA. Ese era el virus del salmón que fue destructivo para la industria salmonera en la época del 2000. Actualmente estamos en el orden de los 20.000 hectáreas. Ya desde el año 2018-19 bajamos en la mitad de la producción, entonces es un cultivo muy
fluctuante. ¿Ah? Lo otro interesante de este cultivo, y que se lo mostré acá, y que es una alternativa para el sur en momentos de escasez de flores nativas, es que se produce, y es muy fácil de encontrar en análisis, y los que tienen apicultura le pueden preguntar al profesor Gabriel, la miel de canola. Entonces, miel, la abejita la visitan mucho, ¿ya? Es de polinización cruzada, ¿ya? Las abejitas toman un rol importante y se alimentan de esta planta. No voy a entrar tanto en detalle en morfología, pero sí quiero que sepan y reconozcan la importancia de la canola a nivel mundial. 15% del aceite que se produce, básicamente para el consumo humano de grasa comestible, ya es, o sea, dentro de todos los aceites, de grasas en general, el 15% es de canola, ya, proveniente principalmente de Canadá, ya, donde también hay en Eurasia, donde hay también maravilla y canola. Por ejemplo, historia que ustedes saben. Rusia ¿con quién está peleado? Con Ucrania. Ucrania es un gran productor de aceite. ¿Y qué aceite produce Ucrania? Girasol y canola. ¿Por qué subió tanto el aceite vegetal y que prácticamente, el aceite vegetal, y que prácticamente el aceite de oliva y el aceite normal están casi al mismo precio? No sé si llegaron un momento en eso, ¿ya? Porque uno de los grandes productores a nivel mundial es Ucrania, ¿ya? De girasol y de canola, al igual que Canadá. Y claro, decían, pero el de soya no se afectó, no, pero como el mercado está demandando más aceite, subieron todos los precios de los aceites. Chanchullos que hacen por él. El oliva está bajo el algodón como grasa, está cerca del 4%, y ahí un poquito más hacia la baja. Es decir, que ni siquiera aparece el de maíz, sino que esas son las grasas más importantes. Por lo tanto, la canola tiene un rol muy importante. Algunas características buenas de la canola. Es un aceite súper bueno para cocinar, para ensaladas, y es rico en omega 3 y omega 6, en lo que se llama el ácido linoleico, principalmente. Es rico en vitamina E y además, ¿cierto? En otras partes también, antiguamente se usaba en lámpara de iluminación, como les decía, en los bancos navales se usó mucho ese producto. Las variedades van desde el nabo forrajero, que también tiene uso para alimentación de ganado, nabo forrajero. Entonces, cuando escuchen nabo forrajero es la misma especie, pero acá se consume cierto follaje. Y debra, dentro de las más conocidas como variedad que se cultiva en Chile. ¿Ya? ¿De dónde sacamos, básicamente, esto está pensado en otro ramo, pero lo es muy importante, de dónde sacamos lo que nos interesa de las semillas? Que básicamente las semillas son de color oscuro y su humedad relativa es de 10%. ¿Ya? La semilla se usa para la obtención de la alimentación para salmones y para aceite. El follaje o el forraje se puede usar para la alimentación de ganado. ¿Ya? Generalmente se hace cosecha mecanizada, ¿ya? Mecanizada. Si ustedes ven un campo de canola, ven flores maravillosas, porque es un campo amarillo, precioso, ¿cierto? Común, yuyos, ¿cierto? En esta época están en flor en el sur maravilloso y están empezando a producir estas frutas que después se cosechan, y este grano, esta semilla, se hace un prensado frío obteniendo el aceite. Lo óptimo son obtener aproximadamente entre 1.500 y 3.500 kilogramos por hectárea con este porcentaje de la materia seca de aceite. Esa es la que más aceite tiene, semilla en porcentaje, más que la maravilla, más que el maíz, etc. Pero esto no es una maravilla de la naturaleza. Ah, La producción no es una maravilla de la naturaleza porque es no, uno de los transgénicos. no hay. Actualmente hay canolas transgénicas. O sea, el cuarto lugar, Claro. aquí en Chile.
Sí, no, pero la que se produce en Chile no es transgénica, es de mejoramiento genético. Ah, ya. ¿Ya? Para la alimentación animal tampoco podemos llegar a darle comida transgénica a los animales, está prohibido. Entonces, por ley, ya, la semilla en Chile no. Y como le dije, la variedad Canadian Oil no es transgénica, después salió por mejoramiento genético de cruzamiento. Lo que sí se puede discutir es que en esa época se usaba el rayo gamma y que puede haber sido una mutación inducida. ¿Lo hicieron con CRIPS? ¿SK9? No existía esa técnica cuando se hizo, Ujú. es anterior. Para la alimentación animal es importante considerar que dentro de la materia seca el 21,08% corresponde a proteína. Ya, de ahí la importancia como alimento suplementario en los salmones. Además potenciamos, ¿cierto?, en este caso el consumo de aceite con la proteína. De hecho, hay dos cultivos que nosotros conocemos re poco que se usan para salmones. Uno, la canola, ya se lo nombré, y el otro, que en otras culturas se come, pero en Chile no tanto, es el lupino, que es una leguminosa que se usa mucho en alimentación animal. Y en general, las poblaciones de India o medias musulmanes consumen harto lupino como legumbre, y también es muy rica en proteína. ¿Ya? Entonces, estos productos que desde el sur de Chile se desarrollan como cultivos, básicamente se enfocan a la alimentación animal. De la semilla, que básicamente lo tenemos acá, hacen que para semillero, para el uso de semilla, esta semilla no dure más de 12 meses por la cantidad de aceite que tiene en su viabilidad, ¿ya? Y se deben almacenar en condiciones similares a su porcentaje de humedad, que es bajo, cerca del 15%. Es una marca de agua en la foto, no es que sea así la semilla. ¿Ya? Vamos a ver algunos videos de Doña Carola para que la conozcan un poquito más. Y diré con la suavidad un 18. Muy buenas a todos, bienvenidos a la sección de nutrición y hoy hablaremos acerca del aceite de colza. El aceite de colza es un aceite que es consumido principalmente en las regiones europeas, pero sobre todo en Alemania. En Alemania es donde se registra un mayor consumo de este tipo de aceite. Es un aceite que después del incidente que tuvo lugar en la primavera del año 1981 en España, en la cual 20.000 personas fueron envenenadas, pues no ha cogido muy buena fama. Aún así, todavía se sigue consumiendo. ¿Por qué razón este aceite fue peligroso para esas 20.000 personas? Pues fue peligroso básicamente porque era aceite industrial. No se había tratado para ser consumido por el ser humano. Por lo tanto, se distribuyó aceite para uso industrial, aceite para uso de máquinas, para que se lo comieran personas normales, como tú y yo. De manera que, en cuanto consumieron este aceite, pues 20.000 personas quedaron envenenadas y más de 300 personas murieron. Aparte, por supuesto, de que este tipo de aceite pues había sido retirado de una zona donde se habían aplicado nematicidas, que es un tipo de pesticida. Digamos que eso fue lo que causó las muertes, no el propio aceite de colza. De hecho, el aceite de colza, no está bien decirlo así, porque el verdadero aceite de colza que se consume es una variedad de este aceite. Es una variedad que se llama aceite de canola. El aceite de canola es una variedad del aceite de colza modificada genéticamente, que es la que nosotros consumimos, es decir, es la que es apta para el consumo humano, porque el aceite de colza, ya de por sí, es un tipo de aceite industrial, no se puede consumir. Primero hay que diferenciar esto. Y bueno, ya habiendo hecho la aclaración acerca del aceite de colza, voy a decir cuáles son sus beneficios y quitar esos mitos acerca de las consecuencias que puede tener el consumo de aceite de colza. Ya es hora de decir la verdad. Para empezar, este aceite tiene beneficios nutricionales, como puede ser, por ejemplo, un alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados,
y los beneficios que supone su bajo contenido en grasas saturadas. La verdad es que es muy adecuado porque otorga una acción protectora en órganos tan importantes como el corazón y en la salud de las arterias. Y el aceite de canola previene contra las enfermedades coronarias y vasculares, como puede ser, por ejemplo, una trombosis o la arteriosclerosis. Al evitar la acumulación... Voy a dejar esto así para que lo vean, porque es interesante. Aceite vegetal, que tiene soya y otras cosas, es el mejor para cocinar en general, excelente para freídos, ¿ya? Pero para la freidora, o para hacer en realidad fritos, papas fritas, por ejemplo, hay uno que es el aceite de oliva extra virgen, es deficiente, ¿ya? La canola no se usa para freír, se usa general, no es un producto que esté en una freidora. Ahora el fryer quizás no se esté con aire, pero esta típica como cajitas metálicas donde uno colocaba, ¿cierto?, las papas fritas, no se usa. El que más se usa es el aceite de maíz o el aceite 100% vegetal, ¿sí? ¿Por qué el oliva extra virgen es deficiente para el horneado de freidora? Se quema muy rápido. A los 300 Se quema muy rápido. Se quema, se quema muy rápido y se empieza a descomponer más ese aceite. Entonces, si bien los cocineros lo usan prácticamente para todo, y los freídos después le echan como un poquito, como para... El freído es como, por ejemplo, uno que tiene técnicas para cocinar carne. Hay gente que, por ejemplo, en el asado le pone aceite, hay gente que le pone aceite de oliva y sal y la pone en la parrilla, para que se genere una costrita, porque se quema rápido la oliva. Pero para mantener así como frito por mucho tiempo, no es muy bueno. Pero eso se los dejo como imagen ahí para que de repente tiramos bien a huevo el aceite vegetal común, pero es como más versátil, donde uno no debería tener problemas en ningún uso. Y el canola es bueno para salteados, para salsa y pasta, pero para el resto no es tan bueno. Ya, sigamos. de ateroma, pero también nos ayudará a prevenir enfermedades como el colesterol y triglicéridos en sangre, al elevar el colesterol bueno, el HDL, en vez de disminuir el colesterol, y a su vez también disminuye el colesterol malo, que sería el LDL. Y bueno, la verdad es que también tiene una cantidad de radicales libres, evitará la oxidación del cuerpo, eliminando la presencia de radicales libres, que perjudicarían a las células de nuestro organismo, oxidándolas prematuramente y pudiendo desencadenar el desarrollo de enfermedades graves no deseadas, una de ellas el cáncer. Vamos a dejar porque yo vi esto al principio del video y no me di cuenta que tenía una linda maravilla. Ya. ¿Cuál es el problema que tienen en Europa? ¿Por qué insisto? En Europa usan el término colza, ¿ya?, para el raps. Entonces, el aceite de raps, sin ser la variedad de Canadá, esas que son mejoradas genéticamente, no tienen ácido lúcico, lo que lo hace tóxico. Entonces, las variedades que se usan son muy pocas y están definidas, ¿cierto?, con variedades que son bajas en ácido lúcico. El otro video que tengo acá de la colza en la presentación es el último de la clase de día. Me atrevo a probar cosas que nadie más se atreve. Chorrito para los sobrevividos. Antes había que salir siempre con sencillo, así era Chile. Salíamos de eso. Entregaba la tarjeta, la clave y las zapatillas. No, simpática. Para proporcionar gran diseño a la medida que se caracteriza por su tecnología de conocimiento avanzada, equipo fiable, eficiencia de energía y calidad de producto estable. El servicio profesional de Miande incluye diseño de proceso, fabricación de equipo, supervisión de instalación, puesta en marcha, sistema de control automático y capacitación de personal. El grupo clave de Miande, como el acondicionador vertical, el quebrador, el laminador, la cadena transportadora de núcleo horizontal
energía y el rendimiento excelente que aseguran el contenido de proteína de harina deseado y la calidad de aceite vegetal. El proceso de evaporación adopta el vapor de baja presión como fuente de calor con una configuración razonable de válvulas de alivio y válvulas de control. El proceso asegura que todos los equipos funcionen apropiadamente con baja temperatura. Por su característica de baja temperatura y baja presión, el proceso de evaporación es propicio para mantener la estabilidad del sistema de evaporación y reduce el impacto en aceite comestible causado por las altas temperaturas. El proceso de stripping de Micena incorpora el stripper de tipo de placa lineante que se destaca por su compacidad, su alta eficiencia, la reducción efectiva del consumo de vapor y ahorro del tiempo de lavado. Ojo, quiero que me preguntó rápidamente. A diferencia del prensado en frío, esto sí se hace, dicen que se hace con baja temperatura, en que a alta presión se evapora el agua a una temperatura baja. Ya ningún aceite se puede producir igual que en el aceite de oliva, no el de extra virgen, hasta 30 o 40 grados de temperatura para separar el agua. El aceite no se alcanza a evaporar a esa concentración y lo que pierde la semilla es agua y se va, ¿cierto?, haciendo una separación después por decantación, ¿ya? Todo el aceite que nosotros consumimos, salvo el de oliva, tiene un tratamiento térmico de baja temperatura para la extracción, todos, los de maravilla, los de maíz, etcétera, como elaboración, salvo, como les dije, el extra virgen, ¿cierto?, que está en este caso asociado. La canola es un cultivo fluctuante de crecimiento, pero como les dije, en la zona sur tiene importancia local y es un cultivo netamente industrial. Yo le estoy pasando cosas industriales como la remolacha, que no están en el programa. No me va a interesar tanto la morfología de las plantas, porque algunos de ustedes pueden que tomen algún ramo optativo con la profesora Caro Tapia, conmigo, de cultivo industrial. Algunas lo hice yo, no se lo hace la Caro Tapia. Y ahí hablamos de la morfología de esas plantas. Pero dentro de la malla de cosas industriales, la fabricación de harina, la fabricación de aceites no están consideradas y creo que es un contenido que es importante que ustedes lo tengan, ¿ya? Porque la agroindustria lo contempla, ¿ya? Sobre los que me deben prueba, que hay 1, 2, 3, 4 en la sala, a prueba. Fija, antes que me digan cualquier cosa, escuchen. Sobre todo aquí la Santa, que yo sé que tiene esa mano. La prueba está fijada para el 24 de septiembre. Y la profe de Flora Nativa tiene una salida el 24 de septiembre. Entonces, ¿qué me van a decir? Profe, pero, pucha, ¿qué tiene más preponderancia, la prueba o la salida? La respuesta sería la prueba, porque es una evaluación directa. Pero, yo lo hablé con el director de carrera y pedí permiso, antes de hablarlo con ustedes, de cambiarle la fecha de la prueba para que no tengan drama de ir a la salida y que me digan, profe, por culpa suya me perdí la salida a los muelles. Yo siempre planifico esa salida y siempre digo a Constanza, quiero ir, pero nunca puedo ir, así que aprovechen de ella. ¿Ya? Los que fueron al parque Quilapilún, ¿se habrán acordado conmigo cuando le dije saquense fotos en los cactus? Sí, lo sacamos. Ya, porque yo me he sentado en alguna... No lo conocían ese parque algunos, ¿cierto? Está tan al norte de Santiago que nadie lo pesca y el parque Quilapilún. Y es un parque que ustedes pueden ir cualquier fin de semana, ir con el perro, ir a pasear, tiene juegos infantiles. ¿Ah? ¿Qué?